Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí al canal. Bien, en el día de hoy quiero explicarles y solucionarles un pequeño problema que solemos tener muy habitualmente en nuestro PC, en nuestro ordenador. En este caso, en el tema de los discos externos, de los discos duros. Como veis, yo tengo ahora mismo 5 discos duros conectados, pero me falta un disco externo, que lo tengo aquí detrás, lo vais a ver. Este disco externo, disco duro externo, es de 5 terabytes y pues acabo de encender el ordenador y no lo reconoce. Bien, ustedes empiezan a cometer muchos errores en el sentido de que se preocupan, piensan que ese disco pues se ha estropeado, que los archivos que hay dentro de él los ha perdido. Bien, yo tengo en el canal varios vídeos en los cuales explico, voy a mostrar uno con mucho éxito que ha permitido ayudar a muchas personas con este tipo de problemas, que no es otro que este. Vamos a quitarle un poquito el sonido. Este vídeo, que es cómo recuperar el disco duro externo, el archivo está dañado o es elegible, la solución sin programas. Bien, aquí les explico cómo poder recuperar el disco duro abriendo el administrador de sistema y el CMD y demás. Y como veis, pues le he ayudado a muchas personas a solucionar este tipo de errores. Os aconsejo que le echéis un vistazo, lo voy a dejar en la descripción. Pero yo lo que quiero mostraros a continuación es que el motivo de por qué algunas veces no aparece el disco duro, como me ha ocurrido aquí. Volvemos de nuevo aquí al administrador de discos, al explorador de archivos. Aquí lo vemos dentro del explorador de archivos, donde tenemos conectados todos los archivos todos los discos duros. No me aparece este disco. Bien, como veis, yo lo tengo conectado a esa regleta. Esa regleta pues tiene un montón de periféricos, y el motivo de que a veces no me reconozca ese disco duro es porque tengo todos esos periféricos encendidos, y por lo tanto la regleta está muy saturada y le cuesta mandar energía a este disco duro. Esto es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es cambiar este disco duro a otra ubicación del ordenador, a otro USB que tengáis en el PC, o en este caso yo voy a utilizar para prueba los USBs del monitor. A veces a mí aquí, como veis, no me aparece, pero a veces os aparece solamente la letra. No aparece el disco, pero sí os aparece la letra. A mí también me ocurre en ocasiones. Bien, lo que vamos a hacer, fijaros, simplemente vamos a ir a la regleta, vamos a apagar la luz azul para que lo desconectemos de forma segura. Apagamos la luz azul. A ver, ahí lo tenemos, la luz azul apagada. Vemos que ya el PC emite el sonido de que lo ha desconectado. Lo voy a desconectar. Perdón, me he equivocado. Es este. Aquí. Bien, aquí lo tenemos, y lo que vamos a hacer es conectarlo, simplemente conectarlo al USB que tiene el monitor. Fijaros, vamos a conectarlo al USB del monitor, y como veis, fijaros cómo va a aparecer ahora el disco duro que anteriormente no me aparecía. Fijaros un momento, vemos, aquí ya se conecta con facilidad. ¿Por qué? Porque ahora tiene ya más energía. Y como veis, ahora ya me aparecen los 6 discos duros. En este caso, el disco que no me aparecía era este de 5 terabytes, como estáis viendo, simplemente por modificar la entrada del USB. Y fijaros qué sencillo. A veces ustedes lo sé perfectamente por el vídeo que os he mostrado, en el cual pues explicáis los motivos por el cual no funciona. Y a veces simplemente la solución es esta, es una solución fácil: cambiar de ubicación el disco duro, desenchufarlo y enchufarlo en otra ubicación, en otro USB, en este caso USB tipo 2.0 que tiene en mi monitor, pero ya le he quitado de esa regleta que estaba saturada, y por lo tanto ahora sí me lo reconoce el PC. Bien, me funcionaba bien en la regleta, pero a veces daba ese error. También podéis conectarlo, pues si tenéis USBs en la torre, podéis conectarlo, ese disco esté solamente conectado y no mezclado con muchos periféricos.
Bien, este es el motivo por el que he hecho este vídeo. Espero les solucione de algún motivo, algún problema que tengan de este tipo. Como digo, en la descripción les dejo el vídeo en el cual ya explico, si ese no es vuestro motivo por el cual no funciona, explico más detenidamente cómo hacerlo para recuperar todos esos archivos sin tener que formatear ningún disco duro, porque como digo, este es error de muchas veces reiniciando el explorador de archivos, a veces apagando el PC y volviéndolo a encender, desenchufando el disco duro externo y volviendo a enchufar, ya lo reconoce el PC. Y digo esto porque ustedes cometen el error de no funciona y lo primero que os ocurre es el formatear todo ese disco. Antes de eso, hacer todas estas pruebas y veréis cómo os aparece nuevamente el disco duro si no está defectuoso, que es difícil que un disco duro pues en poco tiempo se pueda estropear. Bien amigos, espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo en el día de hoy. Si es así, manita arriba, suscríbanse al canal, como siempre digo, y sin nada más me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.